Muchos piensan que sus pensamientos no tienen poder real, que son simples ideas pasajeras que vienen y van sin dejar huella. Viven creyendo que pensar en grande es una fantasía, que soñar es una pérdida de tiempo, como si su mente no tuviera ningún impacto sobre su destino. Pero están equivocados. Yo, Brian Tracy, he comprendido que todo lo que una persona consigue o deja de alcanzar primero nace en su mente. La creencia es el diseño maestro de la realidad. Si usted confía en que puede, su mente hallará los caminos. Si cree que no puede, se rendirá antes de comenzar. Por eso, no existe herramienta más poderosa que una convicción firme y constante. No necesita un entorno perfecto, necesita una mentalidad que no se rinda. Porque aquello que sostiene con fe, disciplina y visión, termina por materializarse. Su vida refleja lo que usted cree posible. Si transforma su creencia, transforma su mundo. Porque cuando realmente lo cree, lo crea. Ese poder habita en su interior. Lo que usted cree define todo. Y no es una metáfora ni una frase bonita para adornar una pared. Pero es la estructura invisible que moldea su vida instante tras instante. Cada decisión que toma, cada oportunidad que acepta o evita, cada reto que enfrenta o esquiva, nace de una sola raíz. Lo que usted considera posible, lo que piensa que merece, lo que cree que puede alcanzar. Una persona puede tener talento, recursos, contactos, pero si no se siente merecedora de una vida mejor, sabotea cada intento de avance. Comienza, pero no termina. Acepta menos de lo que vale. Permite acuerdos mediocres. Retrasa sus ideas por temor a sobresalir. Y todo eso no es por falta de capacidad, sino porque cree que no puede. Esa creencia lo gobierna como una ley silenciosa, una prisión invisible que obedece cada día. Observe su vida actual, sus finanzas, sus relaciones, su salud, su paz interior. Todo eso refleja su sistema de creencias. Si piensa que el dinero es difícil de obtener, vivirá luchando contra él. Si cree que no es atractivo, actuará con inseguridad. Si piensa que no puede confiar en nadie, atraerá desconfianza. Porque el cerebro no busca la verdad, busca confirmar lo que usted ya cree. Por eso su mundo no cambia hasta que transforman sus creencias. Y aquí está lo más delicado, la mayoría de nuestras creencias no las elegimos, las absorbimos. Las heredamos de nuestros padres, de la escuela, de los medios, de una sociedad promedio que ensalza la queja y castiga la excelencia. Desde niño, el ser humano promedio escucha frases como: no te creas tanto, mejor algo seguro, el dinero corrompe, soñar es para los ricos, sin notarlo. Comienza a construir una identidad pequeña, limitada, dependiente, una mente domesticada para no destacar. Y lo peor es que con el tiempo empieza a defender esa mentalidad como si fuera propia. Dice cosas como: yo soy así, no tengo suerte, a mí no se me da, pero eso no es cierto. Nadie nace con límites, esas ideas se implantan, y mientras no las cuestione seguirá actuando desde una programación antigua, un modelo mental que quizás sirvió para sobrevivir, pero no para prosperar. Aquí entra el principio más liberador. Todo lo que usted cree puede reescribirse. No requiere años de terapia ni una revelación extraordinaria. Solo necesita la disposición de cuestionar cada pensamiento que lo frena, cada creencia que lo encoge, cada voz que le diga: no puedes, no es para ti, ya es tarde. Esa voz no es suya, es prestada, y puede devolverla. ¿Cómo hacerlo? Empiece por observar sus resultados sin juzgar. ¿Qué áreas de su vida están estancadas? ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué oportunidades ha rechazado por miedo o inseguridad? Esa observación honesta es el primer paso, porque no se puede cambiar lo que no se reconoce. Una vez lo ve, puede intervenir y decir: esto ya no lo acepto. Esa decisión, por pequeña que parezca, ya está transformando su mente. Luego sustituya la creencia. No basta con eliminar, hay que sembrar una nueva idea, una que lo eleve. En vez de decir: no soy bueno con el dinero, afirme: puedo aprender a manejar mis finanzas. En lugar de nunca termino lo que empiezo, diga: cada día soy más constante. No lo repita por costumbre, hágalo con intención, escríbalo, dígalo, siéntalo, porque cuanto más lo sostenga, más lo creerá, y cuando lo crea, actuará desde ahí. La acción sigue a la creencia. No necesita más motivación, necesita una nueva historia interna, una narrativa distinta sobre quién es y lo que puede alcanzar. Cuando esa historia cambia, usted camina diferente, decide diferente, habla con otra energía. No por magia, sino por dirección mental. Y si esto le incomoda, es buena señal,
La incomodidad es la antesala del cambio. Si algo dentro de usted resiste esta idea, es porque está a punto de romper una barrera. Sosténgala. No huya al viejo "yo soy así". Pregúntese, ¿puedo ser distinto? Sí, puede, porque ya lo ha sido antes. Todo ser humano lleva dentro una versión más fuerte, más clara, más libre, esperando ser activada. Piense diferente y verá cómo todo se transforma. Porque cuando lo cree con firmeza, inevitablemente lo crea. No necesita que el mundo lo reconozca para comportarse como alguien valioso. Debe convencerse internamente de que ya lo es. Esa es la diferencia entre quien avanza y quien se queda esperando. El primero se convierte en su propia fuente de validación, el segundo depende de la aprobación ajena. Y esa dependencia es una forma de esclavitud silenciosa, porque quien necesita que otros crean en él para avanzar jamás avanzará de verdad. Vivirá atado a las opiniones y juicios de los demás. Aquí llega una de las verdades más duras y liberadoras. Usted ya está creando su vida, lo sepa o no. Cada pensamiento repetido, cada emoción sostenida, cada decisión basada en sus creencias está moldeando su destino. No existe neutralidad. Si todos los días se repite que es tarde, que es complicado, que no tiene suerte, construye una vida que refleja eso. Pero si se dice que puede aprender, crecer y superar, está edificando otra. La diferencia no está en el mundo, está en su mente. Su cerebro es una máquina de interpretación. No responde a lo que ocurre, sino a cómo lo interpreta. Dos personas pueden enfrentar el mismo obstáculo. Una se quiebra, la otra se fortalece. ¿Por qué? Por la historia que se cuentan. Una dice, esto demuestra que no sirvo. La otra dice, esto demuestra que estoy evolucionando. Y desde esa historia, cada una crea su camino. Por eso insisto, cambie la historia y transformará su vida. Pero para lograrlo debe enfrentarse a sus creencias más profundas, las que actúan como raíces invisibles. Pregúntese, ¿qué pienso de mí cuando nadie me observa? ¿Qué me digo cuando fracaso? ¿Qué siento cuando alguien más triunfa? ¿Qué pasa por mi mente cuando tengo una oportunidad? Esas respuestas revelan las creencias que dominan su vida. Si no las observa con valentía, seguirán actuando en silencio. No necesita erradicar todas sus creencias negativas de golpe. Empiece con una, solo una, la que ha sido el eje de su estancamiento. Tal vez sea, no soy constante, no merezco prosperar o mi familia nunca logró nada, yo tampoco podré. Esa creencia es como una raíz dañada en su jardín mental. Extráigala, reemplácela y alimente cada día la nueva idea que quiere sembrar. ¿Cómo se nutre una creencia nueva? Con repetición y acción. No basta con pensar diferente, debe actuar desde esa nueva identidad. Si quiere creer que es disciplinado, empiece a comportarse como tal. No espere sentirlo, hágalo, y su mente se alineará. Si desea creer que merece abundancia, trátese como alguien que la merece. Cuide su entorno, elija sus relaciones, hable con respeto de sí mismo. No porque finja, sino porque entrena una nueva versión de usted. Y sí, habrá resistencia. La mente vieja querrá volver y susurrará. ¿Quién te crees? Eso no es para ti. Vas a fallar. No le haga caso, es solo un eco del pasado, un pasado que ya no debe gobernarlo. Cada vez que aparezca esa voz, respóndale con una acción contraria. Si le dice vas a fallar, hágalo de todos modos. Si le dice no eres suficiente, afirme su valor en voz alta. Si le dice mejor no empieces, empiece. Este es el entrenamiento real. No se trata de leer sin aplicar ni de consumir motivación sin actuar. Es retarse conscientemente hasta que su mente entienda que va en serio, que ya no quiere vivir limitada por ideas heredadas o identidades obsoletas. Usted tiene el derecho de actualizar su mente, de escribir una nueva narrativa, de construir creencias más útiles y alineadas con su verdadero potencial. Y no lo hace para probar si funciona, lo hace porque su vida depende de ello. Cada día que conserva una creencia limitante renuncia a una parte de su futuro, y eso no se negocia. No más excusas, no más repeticiones automáticas. Hoy comienza a escribir la historia que quiere vivir, y la tinta de esa historia son sus creencias. Cada vez que dice yo soy así, levanta una pared invisible a su alrededor y cuanto más la repite, más real se vuelve. No porque sea verdad, sino porque su mente no distingue entre lo real y lo repetido con convicción. Si cada día se dice soy flojo, dejo todo a medias, no sirvo para eso, su cerebro actúa como si esas fueran leyes, pero no lo son. Son simples programaciones, y si fueron aprendidas también pueden ser reemplazadas. Aquí está la esencia, su identidad. Usted no actúa según lo que desea, sino según lo que cree que es. Una persona puede querer cambiar, tener metas, repetir afirmaciones todos los días, pero si en lo profundo se sigue viendo débil,
indisciplinada o poco valiosa se autosaboteará sin notarlo. Su mente hará lo posible por confirmar lo que usted ya cree sobre sí mismo. No lo hace por maldad, lo hace por coherencia. Porque su cerebro busca congruencia, no resultados. Por eso no basta con desear una nueva vida, tiene que transformarse en el tipo de persona que la vive. Y eso empieza ajustando su identidad, no su agenda. Antes de modificar hábitos, cambie la historia que se cuenta, porque un hábito que no encaja con su autoconcepto no perdura. Puedes comenzar a levantarte temprano, cuidar tu alimentación o estudiar todos los días. Pero si en el fondo sigues viéndote como alguien perezoso, ansioso o desordenado, tarde o temprano volverás a tus viejos hábitos, porque la identidad siempre prevalece. Entonces, ¿cómo se transforma esa identidad? Primero con una conciencia honesta y profunda. Mira de frente las etiquetas que te has puesto, esas frases que repites en silencio. Soy un caos, nunca termino nada, siempre me equivoco. No las justifiques. Obsérvalas, anótalas si es necesario y luego pregúntate, ¿esta idea me impulsa o me frena? ¿Esta etiqueta me fortalece o me encierra? Si te limita, destrúyela y reemplázala por algo más funcional, no perfecto, pero útil. Aquí está lo realmente poderoso. Puedes construir una nueva identidad con acciones pequeñas, constantes y con intención. No necesitas convencerte de golpe. Solo debes empezar a actuar como si ya fueras esa versión tuya que quieres crear. ¿Quieres verte como alguien disciplinado? Haz algo disciplinado hoy. ¿Quieres considerarte una persona valiente? Toma una decisión que te saque de la comodidad. ¿Quieres ser alguien en quien los demás confíen? Cumple una promesa, aunque sea mínima. Cada acción que realizas desde esa nueva identidad la refuerza y cada vez que la refuerzas se vuelve más real. Piensa en tu mente como una balanza. Cada pensamiento, palabra o acto inclina el peso hacia un lado u otro. Tú eliges si lo que haces fortalece la versión antigua o la nueva. No hay neutralidad, todo suma o resta. Y cuando entiendes eso, dejas de vivir en automático. Comienzas a vivir con propósito, usando cada instante como una oportunidad para evolucionar. Y claro, la identidad vieja se resistirá, porque ha estado contigo por años y te ha dado una falsa sensación de seguridad. Pero no puedes construir una nueva vida con una versión antigua de ti mismo. Tarde o temprano debes soltar esa parte que solo sabe sobrevivir, que vive dudando, que actúa solo cuando está al límite. Esa versión ya no representa quién eres ni hacia dónde quieres ir. Tu nueva identidad no tiene que ser perfecta, solo más funcional. Debe ser más grande que tus excusas, más fuerte que tus temores y más clara que tu pasado. Y eso se crea con decisiones pequeñas, diarias y constantes, porque al final no te conviertes en lo que deseas, sino en lo que repites. Si repites acción, enfoque y visión, esa nueva identidad no solo será posible, será inevitable. ¿Alguna vez te has detenido a notar las pequeñas decisiones que tomas antes de dormir? No hablo de tus grandes metas, sino de esas elecciones silenciosas que parecen insignificantes, quedarte mirando el celular hasta tarde, evitar una conversación pendiente o no planificar el siguiente día. Esas decisiones invisibles están moldeando el tipo de vida que tendrás mañana. El día no comienza al amanecer, comienza cuando lo preparas. Tu mente, antes de dormir, es el terreno más fértil para reprogramar tu destino. Cada noche tienes dos opciones: alimentar tu preocupación o entrenar tu enfoque. Puedes acostarte repasando todo lo que salió mal o todo lo que temes, o puedes sembrar pensamientos de propósito, dirección e intención. Puedes visualizar lo que quieres lograr con claridad, repetirte afirmaciones que te fortalezcan, revisar tus metas, tus avances o tus aprendizajes. Preguntarte, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esa práctica tan simple no es una moda, es una estrategia de alto rendimiento mental, porque lo último que piensas antes de dormir sigue trabajando en tu subconsciente toda la noche. Tu mente no descansa y si no la diriges repetirá los viejos patrones, no los más útiles. Por eso tantas personas viven atrapadas en ciclos de preocupación, procrastinación o autosabotaje. No porque no tengan fuerza, sino porque no aprendieron a cerrar su día con intención, dejando que la última palabra la tenga el miedo y no la visión. Pero tú puedes cambiar eso. Puedes crear una rutina nocturna consciente, corta pero poderosa, porque quien domina su mente antes de dormir despierta con una dirección más clara que la mayoría. Y si este mensaje te inspira, considera suscribirte al canal no por mí, sino por ti, para seguir alimentando tu crecimiento y entrenar tu mentalidad día tras día. Quiero que me escribas en los comentarios cuál es el pensamiento repetitivo que deseas dejar de alimentar cada noche.
Escríbelo con honestidad, porque al ponerlo en palabras comienzas a debilitarlo y al reemplazarlo empiezas a liberarte. No se trata de tener noches perfectas, sino de cerrar el día con conciencia, de no entregar tu mente al caos, de soltar lo que pesa y recordar que no eres tus errores ni tus fracasos. Eres la conciencia que puede observar todo eso y actuar diferente. Cuando terminas cada día con esa claridad, no importa cómo amanezca el siguiente, ya tienes una dirección, tu mente está en marcha y tu destino empieza a transformarse. Muchos creen que el cambio comienza con grandes decisiones, un nuevo empleo, un viaje o una oportunidad inesperada, pero no. El cambio real empieza con algo más simple y poderoso, una nueva historia interna. Lo que te repites en silencio todos los días tiene más influencia de la que imaginas. Si tu diálogo interno está lleno de excusas, quejas o autocrítica, esa será la atmósfera en la que vivirás. Tu mente no cuestiona lo que repites con frecuencia, lo asume como verdad. Cada pensamiento negativo reiterado se convierte en una orden que tu subconsciente obedece sin resistencia. No puedo, siempre fracaso, esto no es para mí, ya es tarde. Son frases que tu mente traduce como límites, y desde esos límites comienzas a comportarte como alguien limitado. Te detienes antes de intentar, renuncias antes de avanzar. Y lo más grave es que llegas a creer que eso es real, pero no lo es. Es solo una historia. Y toda historia puede reescribirse si comienzas a hablarte diferente. La pregunta no es si tu vida puede mejorar, sino si estás dispuesto a cambiar las palabras con las que te construyes. Porque tu identidad no es un hecho, es una repetición. Si repites pensamientos de escasez o derrota, terminarás actuando como alguien vencido, incluso teniendo un gran potencial. La disciplina más poderosa no es la que se ve, sino la que se escucha dentro de ti. Esa voz firme que cuando la duda aparece responde, no hoy. Hoy avanzo. Empieza con frases simples pero potentes. Estoy aprendiendo, estoy mejorando, tengo lo que se necesita, me acerco a mi meta. No son frases mágicas, son nuevas instrucciones. Y cuando las repites con intención y emoción, tu mente comienza a reorganizarse porque tu cerebro sigue al lenguaje. Si tu lenguaje cambia, tu estructura mental también. No se trata de engañarte, sino de decidir conscientemente qué quieres fortalecer. Eso requiere constancia, práctica y atención. No basta con decirlo una vez. Debes sostenerlo, sobre todo cuando la realidad parezca contradecirte, porque ahí es donde realmente se entrena la mentalidad, cuando los resultados aún no llegan, cuando nadie cree en ti, cuando parece más fácil rendirse. En esos momentos, responde con una frase que te devuelva el enfoque, que te reconecte con lo que estás construyendo. Recuerda, tu mente es un jardín, y lo que siembras en forma de pensamiento florece en resultados. Si siembras duda, cosecharás indecisión. Si siembras miedo, obtendrás resignación. Pero si siembras enfoque, fe y determinación, verás cómo tu vida empieza a reflejar eso. La herramienta más poderosa que tienes para sembrar mejor es el lenguaje que usas contigo mismo. No lo subestimes. No es poesía, es reprogramación mental. Y si lo crees con convicción, lo crearás con acción. La mayoría subestima el poder de lo invisible. Piensan que lo que no se ve no tiene peso, que los pensamientos no influyen, que solo lo tangible cuenta. Pero se equivocan. Todo lo visible nace primero en lo invisible. Cada acción comienza con una idea. Cada hábito surge de una decisión interna. Cada resultado que tienes se originó en tu mente. Por eso, si deseas transformar tu vida, no empieces por lo externo, empieza por lo interno. Porque si tu sistema mental sigue igual, cualquier cambio superficial se derrumbará. La creencia es la base, el verdadero cimiento sobre el que se construye todo. Me refiero a una convicción profunda, sólidamente arraigada, que no depende del entorno para mantenerse viva. Ese tipo de fe no se forma en un solo día, se entrena, se refuerza con cada decisión valiente, con cada compromiso cumplido, con cada excusa descartada. Porque mientras más demuestra con acciones que confía en sí mismo, más auténtica se vuelve esa creencia. La autoconfianza no se siente, se construye con hechos. ¿Y cuál es su mayor enemigo? El autosabotaje silencioso. Esa voz que no grita pero susurra, ¿y si fallas? ¿Para qué intentarlo? No vale la pena, nadie te apoyará. Esa voz se disfraza de lógica, de precaución, de sentido común, pero en realidad es miedo. Es el resultado de años de tropiezos, críticas o abandono.
Y mientras le dé espacio, seguirá guiando su destino. Porque lo peor no es caer, lo peor es no permitirle a su mente creer en algo distinto solo porque antes salió mal. ¿Quiere romper ese ciclo? Enfréntelo, escríbalo, léalo y respóndale con firmeza. Cada vez que su mente diga, no puedes, conteste, voy a intentarlo igual. Cada vez que diga, esto es demasiado, diga, soy más fuerte de lo que imagino. No lo repita por costumbre, hágalo con el cuerpo, con la mirada, con la postura erguida, porque el lenguaje físico se imprime más profundamente en el sistema nervioso. Su mente lo entiende mejor cuando su cuerpo también lo afirma. Además, comprenda algo importante, no necesita creer al 100% para comenzar. Solo requiere la suficiente confianza para dar el primer paso. El resto se forma en el camino. Cada avance, por pequeño que sea, fortalece su creencia. Cada acción sin garantías refuerza su disciplina. Y cada vez que repite ese proceso, su identidad empieza a transformarse. Ya no se ve como alguien que intenta, sino como alguien que construye, aún con errores, tropiezos y dudas, pero con progreso real. Porque el avance no lo otorga la certeza, lo concede la acción. Y si hoy su mente aún duda, está bien. Dudar también es parte del proceso. Solo no le entregue el control a esa duda. No deje que ella decida por usted. Déjela ir en el asiento trasero mientras usted conduce con propósito, porque quien espera no sentir miedo para avanzar, nunca lo hace. Pero el que avanza a pesar del miedo, demuestra a su mente que existe otra forma de vivir. Una forma basada en decisión, no en programación. En enfoque, no en reacción. En visión, no en pasado. Créame, no necesita tener todo claro para moverse. Solo necesita moverse lo suficiente para que su mente empiece a notar que sí es posible. Porque cuando observa progreso, aunque sea mínimo, empieza a creer. Y cuando cree, crea. No por magia, sino por constancia, por estructura interna, por la firme determinación de no aceptar una vida promedio solo porque el entorno se conforma. Usted no nació para sobrevivir, nació para dirigir su realidad. Y esa realidad empieza a tomar forma cuando se niega a volver a pensar igual que antes. Existe una fuerza silenciosa que define si su vida avanza o se estanca. La historia que se repite en su mente cada día. No importa cuánto quiera mejorar, cuánto se esfuerce o cuánto aprenda. Si la narrativa interna sigue igual, sus decisiones también lo serán. Y esa historia muchas veces no la escribió usted. Fue impuesta, heredada o moldeada por experiencias pasadas, por voces ajenas, por fracasos sin resolver. Pero si hoy no la cuestiona, mañana volverá a obedecerla. Y quien obedece una historia limitada, crea una vida limitada. Observe con sinceridad lo que se dice cuando nadie lo escucha, lo que piensa sobre sus capacidades, su futuro y sus posibilidades. La mente limitada no lo es solo en recursos, lo es en visión. Repite frases como no es para mí, ya es tarde, no tengo suerte, no conozco a nadie, y esas ideas se vuelven reales solo cuando usted empieza a vivir como si lo fueran. La mente abundante, en cambio, no niega la realidad, la interpreta con poder. Dice, esto es lo que tengo, pero no lo que soy. Esto fue lo que ocurrió, pero no define quién seré. Desde esa distancia emocional, toma decisiones más sabias, porque aquí está la verdad incómoda. Cada pensamiento que acepta como definitivo se convierte en un filtro. Filtra lo que ve, lo que intenta y lo que espera. Si cree que algo es imposible, ni siquiera lo intentará. Si cree que no es capaz, evitará los riesgos. Si piensa que siempre fracasa, rechazará oportunidades antes de que surjan. Entonces no es la realidad la que lo limita, sino su percepción de ella. Por eso, cambiar lo que cree transforma lo que crea. No por superstición, sino por enfoque, por neurociencia, por lógica. Esto no significa engañarse. No se trata de decir todo está bien cuando no lo está. Se trata de aprender a pensar con responsabilidad emocional, de preguntarse, ¿esta idea me impulsa o me frena? ¿Esta creencia me fortalece o me reduce? ¿Esta historia que me repito me sirve o solo es un eco del pasado? Porque la mente que crea con intención no se aferra a su historia antigua. La reescribe, la reta, la actualiza, porque comprende que no es el pasado lo que lo detiene, sino la interpretación inconsciente de ese pasado. Y hay una clave poderosa, el lenguaje. Las palabras que utiliza cada día no son neutras, modelan su identidad. 26 contra 1. Si todos los días repite, estoy cansado, esto es difícil, soy un desastre, su mente lo asimila, lo cree y lo confirma.
Pero si cambia su lenguaje, aunque al principio le resulte incómodo, empezará a formar una nueva estructura interna. No diga no puedo, diga aún no lo domino, pero estoy aprendiendo. No diga soy flojo. Diga estoy fortaleciendo mi constancia. No diga esto es imposible, diga esto me va a exigir más y estoy dispuesto a darlo. Parece pequeño, pero no lo es. Porque toda transformación profunda comienza en lo micro, en lo que repite en su mente cuando nadie lo corrige, en cómo se habla cuando falla, en cómo se trata cuando no cumple. El hombre que construye una vida poderosa no es el que nunca se equivoca, sino el que incluso al caer se levanta con una historia más fuerte. Una narrativa que no lo destruye, sino que lo reconstruye, que no lo castiga, sino que lo reta, que no lo encasilla, sino que le recuerda quién es. Usted no es sus errores, es quien decide ser después de ellos. Por eso, antes de buscar otra estrategia, otro curso o mentor, mire dentro de sí y analice el guión que repite sin notarlo. Porque ninguna motivación funcionará si la historia que su mente reproduce contradice su visión. Y no hay fuerza más grande que la de una persona que reescribió su historia y se la creyó. Cuando eso ocurre, el mundo empieza a responder, no porque todo fuera cambio, sino porque usted comenzó a vivir desde adentro hacia afuera. Ahí es donde todo inicia, ahí es donde todo se transforma. Muchos subestiman el poder de su mente porque nunca aprendieron a usarla a su favor. La usan para recordar fracasos, para imaginar escenarios negativos, para repetir dudas y alimentar temores. Pero su mente no fue creada para eso. Fue hecha para imaginar, para proyectar, para construir. Su mente es una fábrica de realidades, y lo que produce depende del material que le entrega cada día. Si la alimenta con pensamientos caóticos, producirá desorden. Si la nutre con claridad, generará resultados. Porque la mente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado, simplemente ejecuta lo que usted le repite. Por eso, el primer paso no es hacer más, ni trabajar más, ni levantarse más temprano. Todo eso ayuda, sí, pero sin una mente entrenada, cada acción tendrá un límite invisible. Usted no avanza solo por lo que hace, sino por lo que cree posible. Si piensa que no puede, se autosaboteará. Si cree que no merece, rechazará oportunidades. Si cree que siempre falla, atraerá errores. Pero si tiene la convicción de que está en proceso, de que está creciendo y construyendo, entonces cada paso, aunque pequeño, lo impulsará hacia adelante. Ese es el verdadero secreto de quienes transforman su vida. Aprenden a creer antes de ver. No esperan la perfección para sentirse seguros. Cultivan confianza antes de ver los frutos porque entienden que la fe no es quedarse quieto, es actuar con dirección aún sin evidencia. Es moverse como si ya estuviera más cerca, tomar decisiones como si el éxito fuera inevitable. No porque se engañen, sino porque se lideran desde una visión superior a su entorno. Piense en cualquier persona que haya logrado algo extraordinario. En su campo, en su comunidad, en su historia personal. ¿Qué tenían en común? Una creencia inquebrantable en que podían conseguirlo, aunque nadie los entendiera, aunque cayeran, aunque todo pareciera en su contra. Esa creencia fue su motor, no la motivación pasajera ni el entusiasmo momentáneo, sino una identidad firme, una narrativa que se repetían día tras día. Esto soy, esto construyo, esto sucederá. Y sí, habrá momentos en que esa fe flaquee, es normal. No se trata de ser perfecto, sino de mantener la visión con disciplina, incluso cuando el cuerpo se sienta cansado y el entorno sea incierto. Porque cuando deja de vivir por emociones y empieza a hacerlo por decisiones, se vuelve imparable frente a sus excusas y magnético para su destino. El mundo no responde a quien duda de sí, responde a quien actúa como si ya hubiera logrado lo que desea. Así que si hay algo que debe recordar de este mensaje es esto: no necesita esperar a sentirse listo para comenzar a cambiar su vida. Solo necesita creer con suficiente fuerza que es posible y demostrarlo con cada acción. Diseñe una nueva rutina, forme un hábito distinto, cree una relación más consciente con su tiempo, su energía y su dinero. Y repita hasta que lo que un día fue esfuerzo se convierta en su nueva normalidad, porque sí, lo que usted cree, lo crea. No por azar, sino por coherencia, constancia y liderazgo personal. Si empieza hoy, si deja de buscar pruebas externas y empieza a generar evidencias internas, todo en su vida comenzará a moverse. Las puertas se abrirán, llegarán las personas adecuadas y las ideas correctas fluirán, no porque el mundo se haya vuelto más generoso, sino porque usted se volvió más coherente, más fuerte y más decidido. Este es su momento. No cuando tenga más tiempo o más dinero, sino ahora, en medio de sus miedos, sus dudas y su caos. Porque sí puede creer que es posible,
Incluso en este estado podrá sostenerlo cuando el éxito llegue, porque ya no dependerá del resultado, dependerá de usted. Lo cree, lo crea, así funciona, así comienza y así se transforma todo.